Mateo capítulo 8 versículo 1, 2 y 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. La mayoría eran judíos, eran israelitas y algunos eran de regiones aledañas a la tierra de Israel, que se habían enterado que apareció el Mesías, aquel que venía haciendo y diciendo lo que era la voluntad de Dios y que haría señales tal cual el Mesías haría cuando apareciera. Y he aquí, vino un leproso, dice, y se postró ante él, o sea, en señal de humillación, delante del Mesías, se postra diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tenía una enfermedad incurable, que no tenía cura. Se postra, le dice, si quieres, Señor, si es tu voluntad, o sea, humildemente, sencillamente, se acerca al Mesías y le pide que lo sane. Y el Mesías le dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y es para tenerlo en cuenta que podemos acercarnos a Él humildemente, sencillamente, que Él nos va a escuchar. Y no había un tratamiento para los leprosos en la época de Yeshua, pero sí había un mandamiento que si un leproso era limpio, porque Dios hacía un milagro, porque Dios le sanaba, debía cumplirse lo que la ley de Moisés decía. Entonces Yeshua automáticamente le dice cumplamos la ley y está escrito en Levítico 14, 1 y 2, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley, la instrucción para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y acá lo que le va a decir el Mesías en Mateo, capítulo 8, versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La sanidad de la lepra de este hombre, con este milagro, el leproso iba a cumplir la función, al ser sanado, este hombre leproso al ser sanado, de ser testimonio a los sacerdotes de esa época, para que ellos vieran que Dios estaba con Yeshua, que Dios estaba avalando, acompañando, caminando con el Mesías. Mateo capítulo 8 versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Los centuriones comandaban una unidad de unos 100 soldados. Capernaum era una ciudad pesquera en la costa norte del mar de Galilea. Estaba en la región de Zabulón y Neftalí. El Mesías, Yeshua, Jesús, vivió en esta ciudad, enseñó en esta sinagoga, en la sinagoga de Capernaum, y realizó muchos milagros. Mateo capítulo 8 versículos 6, 7, 8 y 9, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que estés bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y este centurión romano estaba acostumbrado a dar órdenes, a que le obedecieran, estaba acostumbrado a pedir algo, a solicitarlo, y que las personas que él tenía por debajo de su autoridad le hicieran caso e hicieran lo que él pedía. Y en esto el centurión reconoce que el Mesías es el Verbo, la palabra de Dios viviente, el enviado de Dios, el Rey de Reyes, con autoridad realiza milagros. Y la enseñanza que nos queda a nosotros es que no podemos obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, todo lo contrario, nosotros podemos acercarnos a Yeshua, a Jesús y a nuestro Padre Celestial, a rogar, a pedir
a hacer peticiones por aquellos que necesitan. Mateo capítulo 8 versículos 10, 11 y 12. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Yeshua, Jesús, se maravilló de que el centurión le dijera, di la palabra y mi criado sanará. Y entonces lo que está demostrando ahí es que el centurión está reconociendo la autoridad, el poder y el acompañamiento de Dios sobre el Mesías, el aval de Dios sobre el Mesías. Y dice, no hay tanta fe en Israel, o sea, en los límites, en el pueblo, como la de ese hombre. ¿Y quiénes van a ser estas personas que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, para sorpresa de muchos, van a ser las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que vino a buscar el Mesías, las que por fe van a creer en su palabra, en que Él tiene autoridad y por ende van a creer en Dios y por ende se van a acercar a su pueblo, se van a acercar a la nación y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cuál es el misterio que hay que descifrar en la Biblia? Es que las personas que creen en Cristo son descendientes de Abraham. El apóstol Pablo escribió, si ciertamente crees en Cristo, linaje de Abraham sos, y heredero de la promesa, y heredero de lo que Dios le prometió a Abraham. Dios dio una promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en las naciones de la tierra iban a estar sus herederos. ¿Y cómo los descubrimos hoy? Simple, las señales que creen en Jesús, en Yeshua, como su Señor y su Salvador. Los que no van a entrar son aquellos que teniendo la instrucción de Dios, teniendo la palabra de Dios, siendo los portadores de la palabra de Dios, niegan al mismo Dios en cierta manera. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Mesías, o no escuchan la voz del Mesías, y porque se sumergieron o se sumergen en doctrinas de hombres y no se encargan solo de estar en la doctrina de Dios. Y ese va a ser el lloro y el crujir de dientes porque va a producir separación eterna de los hombres de su Creador. Mateo capítulo 8 versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Un centurión romano, un hombre ajeno a las promesas, un hombre extranjero al pueblo de Dios, un hombre que no tenía sus costumbres, un hombre que seguramente había creído en dioses paganos, dioses ajenos, se acercó al Mesías. Esto es señal de que hay personas que viven lejos y han vivido lejos, pero han tenido sensibilidad a la palabra de Jesús y se han acercado a Dios por medio de su instrucción y han creído y han tenido fe y han sido fieles. Y encontró en el Mesías un refugio, encontró en el Mesías un Salvador, encontró en el Mesías sanidad para su criado, encontró en el Mesías la vida, encontró en el Mesías la autoridad, encontró en el Mesías la palabra de Dios, en la cual creyó, en la cual él se sostuvo para que se sanase su criado. Hay una señal sobre los descendientes de Abraham, que es creer en Yeshua, en Jesús. Éramos extranjeros, pero ahora somos herederos. Y en este versículo se derriban mandamientos, enseñanzas, dogmas, doctrinas, cosas de hombre. ¿Por qué? Porque muchos dicen que había que ser soltero para predicar el Evangelio, que hay que ser soltero, que no hay que unirse en matrimonio para servir a Dios. Pero
Para la sorpresa de muchos, el apóstol Pedro era casado. Como dice en este versículo, Jesús vino a la casa de Pedro, donde estaba la suegra de Pedro enferma. Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. El apóstol Pablo, cuando él recomienda que si un hombre tiene don de continencia, o sea, don de abstinencia, y desea servirle al Señor, hace bien no casarse para servirle por completo a Dios. Pero si no tienes o no tenían el don de abstinencia o continencia, hay que unirse en matrimonio porque es un mandamiento dado por Dios. La unión entre el hombre y la mujer es el mandamiento puesto por Dios para la familia, la cual fue la primera institución puesta por Dios en la tierra. Y hablando de la suegra de Pedro, acá en Mateo capítulo 8, versículo 15, dice así: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y acá vemos el agradecimiento de una persona, la cual estaba atravesando una enfermedad, y el Mesías, Yeshua, Jesús, la sanó. Y en agradecimiento esta persona le empezó a servir. Y muchas personas, en el pasar del tiempo, en la historia, muchas personas ahora en el presente, y muchas personas en el futuro van a servirle al Señor porque alguna vez Dios, a través del Mesías, tocó su mano. Y es una manera y una forma de agradecerle, es una manera de bendecirle, es una manera de dar gracias a Dios, el servir, el estar a su servicio, el acercarnos a Él y darle y brindarle nuestros servicios. Así que si ves una persona que mucho ama al Señor, que le sirve al Señor, es por esto. Porque algún día, en algún momento, el Señor tocó su mano y esta persona que le sirve fue sana. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El libro de Isaías fue escrito entre los años 740 y 701 a.C., durante el ministerio del profeta Isaías en Jerusalén. Y esto para que sepamos que antes de Cristo, antes de que apareciera el Mesías, estaba profetizado en Isaías cuál era su función: el venir a sanar a enfermos, a libertar cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar el oír a los sordos, y muchas señales más que hizo entre el pueblo, y entre otras cosas, dar la interpretación correcta de la instrucción, de la ley, de los mandamientos de Dios. Mateo tuvo la bendición de poder ver al Mesías y poder ver cumplida la profecía de Isaías. Y acá se va a acercar al Mesías un hombre que está pensando en la popularidad de Yeshua, que está pensando en la fama que se había hecho él, en lo conocido que se había hecho, en cómo la multitud, las grandes multitudes, las grandes cantidades de personas lo seguían, y él está buscando ser parte de eso. Entonces en Mateo 8, 18, 19, 20 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, o sea, de multitud de gentes, mandó a pasar al otro lado. Esto habla del mar de Galilea, del lago de Galilea, y vino un escriba, este es el hombre, y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió con mucha humildad, le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y el escriba, buscando perseguir la fama, y el Mesías le da la respuesta, que todavía él no tiene ni sabe dónde ha de recostar su cabeza. Queda en evidencia
que la motivación que tenía el escriba para seguir a Yeshua estaba equivocada, que no lo motivaba la salvación del alma, sino la fama del Mesías. Y en el capítulo 8 del versículo 21 y 22 de Mateo, dice, otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y muchos piensan que en ese momento está su padre muerto, pero la expresión esta es porque está diciendo, espera que reciba la herencia, le está queriendo decir al Mesías. Como dame tiempo de recibir la herencia y de solucionar mis problemas económicos. Y Jesús le dijo, sígueme, deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Y por qué es tan fuerte esta frase? Porque lo que le está diciendo, los que tienen las miradas puestas en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, es como que están muertos a la vida eterna, como que están muertos a las riquezas del reino, como que están muertos a la herencia del reino. Entonces, si te vas a ir para esperar la muerte de tu padre, estás prefiriendo los bienes materiales de este mundo antes que la vida eterna, le está diciendo. Entonces, sígueme primero a mí. Y en la Biblia está escrito que estas cosas serán añadidas si uno primeramente coloca su mirada y pone su mirada en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8 versículos 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El mar de Galilea es el lago de agua dulce más grande de Israel y la principal fuente de agua del país. El mar de Galilea es muy importante en la Biblia, ya que fue donde Yeshua, Jesús, realizó muchos de sus milagros. Si el Mesías se hubiera metido en una barca en el mar, diríamos que es normal que pase que las olas quieran tirar la barca, dar la vuelta, quiera la ola sobrepasar por encima de ellos. Pero es un lago este, como vemos en la imagen, entonces acá vemos que era una manifestación espiritual que no quería permitir que el Mesías llegara al otro lado a liberar cautivos y a predicar el Evangelio, que es lo que traería salvación a las personas. Mateo capítulo 8, versículo 25, 26 y 27. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y para que quede claro que el Mesías es el Hijo de Dios, que es el verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios en la carne, el que vino a dar testimonio del Padre, este tiene poder, tiene autoridad, reprende los vientos que estaban causando en el lago de Galilea la tempestad. Y los discípulos tuvieron miedo porque corría riesgo su vida. Mientras él dormía, esto estaba pasando. Entonces los despertaron, le dijeron, Señor, sálvanos. Y el Señor les dice, hombre de poca fe, porque él les había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Y si el Mesías lo dice, sucede. Entonces él se levanta, reprende los vientos, echa afuera lo que está provocando eso, y se produce grande bonanza, o sea, se produce una tranquilidad, una paz. Entonces se maravillaron los discípulos y dijeron, ¿qué hombre es este? ¿Y qué hombre es este? Y obviamente es el Mesías. Mateo capítulo 8 versículo 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Yeshua, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En Apocalipsis se nos narra el final
del diablo Satanás, de la serpiente antigua, de los demonios, de los espíritus inmundos y de las personas que los sirven. Y estos hombres seguramente se han metido en el ocultismo en aquella época, se han metido en temas espirituales que Dios manda que no hay que meterse, y entonces han terminado endemoniados. Aparece el Mesías, los demonios lo reconocen, le dicen que tienes contra nosotros, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Porque ellos saben su final, y este final va a ser llevado a cabo por el Mesías. Estas personas estaban en esclavitud de estos espíritus impuros que no dejaban pasar a las personas por el camino donde estaban ellos, de tal manera que eran feroces, eran temibles, eran terribles. Y bueno, el Mesías, al aparecer, va a traer libertad y lo leeremos a continuación. Mateo capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. En la Biblia, todo lo que está registrado tiene un porqué. Recordemos, el Mesías llega a la tierra de los Gadarenos, se encuentra con endemoniados, o sea, personas que han estado haciendo cultos paganos y se encuentran endemoniados. Hay gente criando cerdos para comercializar y seguramente lo utilizaban para el alimento, y en la ley está prohibido, en los mandamientos están prohibidos. Entonces no hay luz, no está la luz de Dios iluminando aquella región. Los hombres están sumergidos en las tinieblas por estar lejos de la instrucción de Dios. Llega el Mesías, los demonios lo ven, lo reconocen, eres el Hijo de Dios, y le piden al Mesías que los dejen meterse en los animales, en los animalitos, que la Biblia dice que son inmundos porque son impuros, no son alimento. Y estos demonios se meten en ellos, todo el hato estaba alimentándose, se tira por el despeñadero y todos mueren. Mateo capítulo 8, versículo 33 y 34. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, de Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Una ciudad sometida en las tinieblas, una ciudad sometida en lo carnal, sometida a las mismas influencias del enemigo, le piden acá a la luz, al Mesías, que se fuera de los contornos de la ciudad. No querían que llegara la salvación. Negaban al Dios eterno, negaban al Rey de Reyes, negaban al Señor de Señores, negaban al mismo Dios, y es por ello que estaban siendo atormentados. El Mesías le trae libertad a los endemoniados, les quita un grave problema que ellos tenían con estas personas, y sin embargo, ellos le niegan. ¿Por qué? Porque prefirieron ir tras lo material por la pérdida que tuvieron con el hato de cerdos. Prefirieron ir tras sus pensamientos y no aceptaron el volver, el regresar, el arrepentirse, ¿no? El volver y regresar a los caminos de Dios.